Hola a todos. En este video voy a explicar la tercera parte de los conceptos básicos de las situaciones didácticas de Mabel Paniza en base a la teoría de Guy-Brusseau. Bien, y vamos a empezar con qué es una situación didáctica o a qué se refiere. Dice que es una situación en la que el docente toma distancia y deja que el alumno se apropie de la misma, tomando decisiones, resolviendo con los conocimientos previos. ¿Qué significa esto? Significa que el docente va a diseñar una situación didáctica, bien, y que va a haber una parte de esa situación didáctica donde va a dejar al niño, ¿sí?, que interactúe con esa actividad o ese material o el problema, ¿sí?, que ella haya diseñado de manera solitaria. O sea que ella no va a intervenir, y si interviene va a ser para alentar, va a ser para repetir algún tipo de consigna, ¿sí?, pero no va a ayudarlo a resolverlo, sino que va a dejar que el alumno con sus conocimientos previos logre resolverlo. Bien, entonces repetimos, es una situación en la que el docente toma distancia y deja que el alumno se apropie de la misma, tomando decisiones, resolviendo con sus conocimientos o esquemas previos. Bien, y acá vamos a lo que les explicaba en el video anterior. La docente tiene que tener en cuenta qué conocimientos previos posee el alumno, ¿sí? Como les decía yo recién en las figuras, por ejemplo, si le presento una figura al alumno, le digo, bueno, ¿cuántos vértices tiene esta figura? Yo tengo que saber si él sabe qué es un vértice. ¿Bien? Bien, dice Mabel Paniza que estas situaciones didácticas tienen diferentes aspectos. ¿A qué se refiere con aspectos? Dice que tiene un carácter de necesidad. Bien, ¿a qué se refiere con esto? Dice que requieren conocimientos para resolver la situación. Bien, o sea, cuando ustedes diseñan una situación didáctica, en la fase didáctica, nosotros tenemos que prever qué es lo que podría hacer el niño. Por ejemplo, si yo le presento al niño dos colecciones de autitos, ¿sí? Y le digo, en esta colección tengo 15 y en esta colección tengo 17, ¿sí? Este ejemplo lo trabaja ella en el libro. Entonces la pregunta que le hago al niño es, ¿cuántos autitos tengo? ¿Bien? Entonces, ¿a qué apunta esta situación? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta situación? Que adquieran los niños. ¿Qué saber quiero lograr que adquieran? Veamos, quiero que operen. O sea, quiero que ellos hagan una operación. 15 más 17 y me den el resultado. Segundo, quiero que hagan conteo. O sea, que desde el 15 lleguen al 17. Conteo es que cuenten todos los autitos de esta colección y todos los autitos de esta colección. Quiero que hagan sobreconteo. O sea, que partan desde el 15 y hagan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ese es el sobreconteo. Entonces, tengo que saber si van a contar todo,
si van a operar o si van a partir de un número a contar la próxima colección. Entonces tengo que saber a qué apunto con una actividad para saber qué es lo que van a hacer los chicos. Si yo quiero apuntar a un sobreconteo, tengo que dar la consigna, ¿sí? Para que ellos tengan la necesidad de solamente hacerlo de una sola forma, ¿sí? Por eso dice carácter de necesidad. Bien. El próximo aspecto es la noción de sanción. Perdón. En este aspecto de necesidad, esta situación no apunta al cálculo. Sin embargo, si no tienen material y deben realizarlo sin representaciones. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que en esta forma que he presentado el problema o la situación problema, el niño no está calculando. Opera o cuenta o realiza un sobreconteo. Si ellos no tuvieran material concreto, ¿sí? Y lo podrían hacer mentalmente o sin material, es una situación para calcular. Bien, entonces les decía, el próximo aspecto es el aspecto de sanción, que no se refiere al aspecto de sanción como un castigo o como un error, ¿sí? Segundo aspecto, le llama la noción de sanción. Y se refiere a ella diciendo, partimos de una situación organizada para que el alumno interactúe con el medio, observando acciones y consecuencias sin intervención docente. O sea, recuerden que estos aspectos están en una situación adidáctica, donde el alumno está interaccionando con una actividad o una situación didáctica o una situación problema, ¿sí? El alumno actúa y observa las consecuencias, ¿bien? Y la docente no interviene. Partimos de una situación organizada para que el alumno interactúe con el medio, observando acciones y consecuencias sin intervención. Docente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Si yo le digo, por ejemplo, hago un problema y le digo, bueno, en este cajón tengo tomates. Bien, con un cajón hago 2 botellitas de salsa. Por ejemplo, este ejemplo ya lo he dado bastantito. Entonces, ¿qué pasaría si tengo 3 cajones? ¿Cuántas botellas de salsa haría? Si nosotros observamos que el niño empezó dividiendo, no debemos meternos como docente y decirle, no, lo que estás haciendo está mal, fíjate lo que estás haciendo. No, eso está mal. Debemos esperar, observar lo que él hace o acciona sobre el problema, qué consecuencias le trae, ¿sí? Sin intervenir, ¿sí? Por ejemplo, si tengo más cajones, ¿tendré más o menos botellas? Ahí estamos ayudando sin decir qué operación debe hacer. Bien, otro de los aspectos es la no intervención del maestro en relación con el saber. La no intervención del docente en relación
con el saber. ¿A qué se refiere? Se refiere a qué debe decir el docente, ¿sí? O sea, o qué puede decir. No es que el docente va a dejar al niño con la situación problema y se va del aula, no. El docente siempre observa lo que los alumnos hacen y dice, puede alentar a la resolución, puede revisar los procedimientos, o sea, le dice al alumno, a ver cómo lo hiciste, a ver cómo lo resolviste y qué te parece. Puede recordar que hay diferentes formas de resolverlo. Esto va a depender de qué actividad demos, ¿verdad? Por ejemplo, la R100 tenía 3 formas de resolución: operando, ¿sí? O conteo o sobreconteo, o repetir las reglas. Estas podrían ser algunas de las intervenciones que hace el docente sin intervenir en el saber matemático, ¿sí? Esto es importante recordarlo. La última, a ver ahí, es repetir las reglas. Bien. Ahí disculpen que la voy a volver a focalizar. Bien, vamos a seguir ahora con uno de los conceptos que trabaja Mabel Paniza, que es una variable didáctica, ¿sí? Si me dan un segundito que vamos a limpiar un poco acá. ¿A qué se refiere ella con variable didáctica? Recuerden que ella trabaja sobre los conocimientos de Brousseau y los desglosa en la enseñanza de la matemática en nivel inicial y primario, y también la aplica en lo que sería la enseñanza en nuestro país, ¿verdad? Y en varios países latinoamericanos. Y dice, ¿qué es una variable didáctica? Y nos dice lo siguiente: es una variable de la situación. O sea, nosotros diseñamos una situación didáctica para que el niño aprenda o adquiera un saber. Sin embargo, podemos modificar algún tipo de reglas, ¿sí?, para ir construyendo diferentes tipos de saberes, ¿sí? Y la otra, o el otro concepto que trata es, el docente puede actuar y modificar las relaciones de los alumnos con las nociones en juego, provocando la utilización de otras estrategias, ¿sí?, que era lo que les explicaba recién. El docente puede actuar o modificar diferentes relaciones de los alumnos con las nociones que se ponen en juego